Pues bien, la semana estamos viendo la carta a los Gálatas, personas que nos visitan, que no habían estado con nosotros. Es una carta de Pablo que escribió a las iglesias que están en la zona, en el área, o que estaban en la zona de Galacia. Y Pablo le escribe porque mientras él estuvo allá, les predicó el evangelio, ellos aceptaron el evangelio, se hicieron las iglesias y tal, pero luego llegaron unas personas diciendo otra cosa que no era lo que decía el verdadero evangelio. Entonces, esta carta es una respuesta, de alguna manera, de Pablo a esa situación en las iglesias de Galacia. Y hemos visto varias cosas que por temas de tiempo no las voy a recapitular todas, sino que me pararé en la semana pasada. En la semana pasada terminamos viendo a Abraham el creyente, como le decía Pablo. Y durante todo su argumento, a través de su argumento, Pablo ahora empieza a referirse a Abraham para explicar que desde el inicio de todo, la salvación fue por fe y no por obras. Los judaizantes tenían otra posición y Pablo entonces quiere explicarles con el mismo Antiguo Testamento, con la misma Biblia que los judaizantes, con la misma Biblia que se supone los judaizantes habrían hecho referencia, de que no era así. Génesis 15:6 nos dice, y Pablo ya cita este versículo que lo veíamos la semana pasada, que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Righteousness. Cumplió el estándar de Dios. Dios asumió y Dios dijo: Abraham, cumpliste ya el estándar. ¿Por qué? Porque creíste. No por sus obras, sino por haber puesto tu confianza en la promesa, en lo que yo te acabo de prometer. Por esto, Dios mira a Abraham como que cumplió ese estándar. Pero veíamos también que ni Abraham ni nosotros, ni antes, ni después, ni ahora, ninguno de nosotros realmente podemos cumplir ese estándar, porque el estándar es obedecer, cumplir todas las cosas que están escritas en la ley. Y eso no podemos hacerlo. Y al no hacer eso, la misma ley nos coloca bajo maldición. Veíamos también eso la semana pasada. Entonces tenemos un problema ahí, pero bueno, ahí mismo también decíamos que Cristo se hizo maldición por nosotros, para que entonces nosotros podamos recibir esa bendición que Dios le promete a Abraham por medio de la fe. Los judaizantes querían convencer a los gálatas de que esto no era así, de que la fe no era suficiente para alcanzar salvación. Y Pablo viene a decir, desde Abraham esta salvación se consigue, o se llega, se obtiene, poniendo nuestra fe en Dios. Que ya Dios había prometido eso a Abraham y que nunca se iba a basar en las cosas que nosotros haríamos. Pero esto trae varias preguntas que Pablo ahora en este texto responde. Vamos a ver dos. ¿Qué promesa es esa? Y si esa promesa se consigue por medio de la fe y no por la ley, entonces, ¿para qué la ley? Y con esta introducción vamos a leer de Gálatas 3, del versículo 15 al versículo 22. Enciendan sus Biblias o ábranlas. En Gálatas 3, versículo 15, y vamos a leer hasta el versículo 22. Dice así: hermanos, Gálatas 3:15. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade condiciones. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a las descendencias, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una, y a tu descendencia, es decir, Cristo. Lo que digo es esto. La ley, que vino 430 años más tarde, no invalida un pacto ratificado anteriormente por Dios como para anular la promesa. Porque si la herencia depende de la ley, ya no depende de una promesa, pero Dios se la concedió a Abraham por medio de una promesa. Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa. Ley que fue promulgada mediante ángeles y por mano de un mediador,
Ahora bien, un mediador no representa uno solo, pero Dios es uno solo. ¿Es entonces la ley contraria a las promesas de Dios? De ningún modo, porque si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a todos los que creen. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, por tu Espíritu que la inspira. Y te pedimos, Señor, que ese mismo Espíritu que la inspiró sea el Espíritu que nos guíe hoy a través de ella. Que nos guíe, Señor, a un mayor entendimiento de tu Evangelio, a un mayor entendimiento de el rol de la ley, el rol de la fe, de nuestras obras, a un mayor entendimiento, Señor, de por qué tú te llevas toda la gloria. Padre, para que podamos, Señor, vivir de una manera digna de esto. Sé con nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El texto de hoy empieza en el versículo 15 con Pablo diciendo, hermanos. Recuérdense que hace unos cuantos versículos Pablo les decía Gálatas insensatos, Gálatas tontos, inclusive Gálatas estúpidos, se pudiera traducir. Y ahora vuelve y le dice hermanos. Y esto nos debe llamar la atención, porque si bien es cierto que Pablo está molesto, alterado, incluso con, no solo por, pero puede inclusive ser con los Gálatas, es por el amor que tiene Pablo por los Gálatas. Y aquí vuelve y le dice, hermanos. Y les dice, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade condiciones. Entonces venimos hablando de la fe contada por justicia de Abraham, de justificación, de la bendición en Abraham, la promesa, las obras de la ley, la maldición, la promesa del Espíritu Santo. Y eso más o menos lo vimos, ¿verdad? La semana pasada. Y hasta ahí estaba más o menos bien, ¿verdad? Pero ahora vamos a hablar de un pacto ahora. O sea, entre todas estas cosas, ahora un pacto. ¿De qué pacto está hablando Pablo? Es muy sencillo. Vamos a recapitular desde Génesis. No vamos a llegar de Génesis a Gálatas. Vamos a ver tres cositas en Génesis. En el capítulo 12, Dios le promete a Abraham la tierra, ¿verdad? Que se la dará a él y a su descendencia. Y promete que en Abraham serán benditas todas las naciones de la tierra. A la descendencia de Abraham. Abraham no tiene hijos aquí todavía. Dios le promete una descendencia. Más adelante, en capítulo 15, Dios le promete un hijo que vendrá de él, a Abraham. Y aquí es que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Dice, bueno, pero ya se lo habían dicho antes y tal. Y Abraham, de hecho, cuando salió, le dice, oye, vete de tu tierra. Y él se fue. Bueno, pues Abraham le había creído antes, sí, pero vamos a ver. Cuando Dios le dice, vas a tener un hijo tuyo, y Abraham cree esto presupone un milagro. Porque Abraham ya estaba viejo. Sara ya estaba vieja. Tenía muchos años, estériles. No sabemos cuál de los dos tenía. Bueno, Abraham tuvo hijo con Agar, o sea que Sara tenía el problema. Pero esto presuponía un milagro y Abraham esto lo creyó. Y dijo, sí, yo sé, esto va a pasar así. Y esto le fue contado a Abraham por justicia. Dios no le dijo, Abraham, el próximo hijo que vas a tener, y Abraham lo creyó. No, porque, ¿sabe? Si ya yo tengo 14, el 15 es fácil. Si ya yo tengo 1, el segundo es más probable. O sea, esto no es raro. Pero cuando Dios le dice, no, vas a tener un hijo tuyo, eso presuponía un milagro. Y Abraham esto lo creyó. Dice el versículo 6, Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció por justicia. Y le dijo, yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra para que la poseas. Y en el versículo 8, entonces Abraham le preguntó, oh Señor Dios, ¿cómo puedo saber que la poseeré? Entonces, Abraham le cree a Dios, Dios le cuenta esto como justicia. 2 versículos más tarde,
Señor, pero ¿cómo yo puedo saber que la poseeré? Y tú dirás, pero ven acá, pero yo no la había creído. Si eso no significa que no la había creído, eso es como el papá del muchacho endemoniado en Marcos 9. Dice, creo, pero ayuda mi incredulidad. Yo creo, pero ayuda mi incredulidad. Y Dios, muy Dios, le da la prueba. Abraham le pide una prueba y Dios se la da. Y aquí el pacto. Dios le dice a Abraham, consíguete una novilla, un carnero, una tórtola, un pichón, una cabra. Y dice que la novilla, el carnero y la cabra, que las parta en dos, ¿verdad? Y la paloma y el pichón no. Abraham los parte, mitades. Dios hace a Abraham caer en un profundo sueño. Abraham se duerme. Y entonces Dios pasa en medio de las mitades de los animales o de los cadáveres. El versículo 18 de ese capítulo de Génesis dice, en aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham. En los tiempos de Abraham, ¿verdad? Así se hacían los pactos. ¿Saben? No habían contratos y papeles y condiciones y tal, o sea, escritas. Entonces lo que se hacía era que simbólicamente se decía, vamos a partir de estos animales, vamos a pasar por en medio, tú y yo, en las condiciones que estos testigos también han visto, que nosotros nos hemos puesto de acuerdo, y si uno de nosotros no cumple el pacto, pues, así como esos animales, ¿verdad? Pues yo merezco también muerte, ¿no? Pero en este caso, si bien un pacto humano, dos partes pasaban, en este caso fue un pacto de Dios con Abraham. Y solamente Dios pasó, Abraham no pasó, Abraham estaba durmiendo. Es como que, ok, perfecto, tú me vas a dar todo eso, ¿y yo qué tengo que hacer? No, Abraham, tú no tienes que hacer nada. Yo voy a garantizar este pacto. No, tú no lo puedes garantizar. Yo mismo voy a garantizar este pacto. Ese es el pacto que Pablo dice, ni siquiera si fuera entre humanos, después que eso queda ratificado como un testamento, eso no se cambia. Mucho más si es de Dios. Si Dios promete, Dios cumple, Dios no cambia. Él es inmutable, no se arrepiente, no se equivoca. Entonces es un pacto inquebrantable porque Dios mismo lo garantiza. La promesa, que Abraham hereda la tierra y las naciones serán benditas en la descendencia de Abraham. Y el versículo 16 entonces dice, ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a las descendencias, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una sola, a tu descendencia en singular. Esto es Cristo. Pablo mismo lo aclara. O sea, cualquiera diría, bueno, Dios le prometió la tierra prometida a Jesús. Ok, vamos a ver. Dios le promete la tierra a Abraham y se la dio, por cierto. Pero Dios le prometió también que en Abraham, en su descendencia, serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces hay algo espiritual aquí también, no solamente físico. Sí, es cierto, le prometió la tierra, pero también hay algo espiritual. Y Pablo está pensando en esa bendición espiritual, de esa bendición de Abraham, en la que todas las naciones, es decir, judíos y gentiles, iban a ser parte. Recuérdense, esto está en el contexto de que Pablo está contra los judaizantes. Ustedes, gálatas, gentiles, tienen que cumplir la ley para poder obtener la salvación. Y Pablo le está diciendo, no, esto no es así, porque desde antes de la ley, como lo veremos en mucho más detalle en el versículo próximo, ya Dios había prometido a Abraham que todas las naciones de la tierra, incluyendo entonces los gentiles, iban a ser benditos en Abraham y su descendencia. Eso no pasa por la ley. La tierra prometida, luego ya también en el contexto más completo bíblico sabemos que es un tipo, ¿verdad?, de esa bendición eterna de que estaremos en la presencia de Dios. Entonces, Pablo se está refiriendo a esta parte espiritual y está armando el caso de que la salvación, todo acerca de la salvación, estaba establecido desde antes que llegara la ley.
Entonces es imposible que la ley tenga que ver con esto. Ustedes se están mezclando, se están dejando engañar. Ese pacto ya se había hecho. El versículo 17, lo que digo es esto: la ley que vino 430 años más tarde no invalida un pacto ratificado anteriormente por Dios, como para anular la promesa. Ni entre hombres, versículo 15, ni entre hombres un testamento se cambia, ese pacto se cambia, mucho menos si es con Dios. La ley no, es verdad, la ley llegó después, 430 años después, pero no pudo venir a anular ese pacto. Ese pacto era previo. Un pacto que hizo Dios con Abraham, no entre Abraham y Dios, y bueno, como Abraham lo dañó, entonces ahora hay que buscar una manera. No. Dios pasa Él solo entre los animales, Él solo garantiza que esto será. Y luego llega la ley. Entonces, evidentemente, la ley no invalida ese pacto ratificado por Dios, no lo puede anular. Entonces, si decimos que cumplir la ley para alcanzar la bendición, si tenemos que cumplirla para alcanzar esa salvación, estamos diciendo que el pacto cambió. Y esto no puede ser. El punto de Pablo es, esto fue antes de la ley. Dios lo ratificó Él mismo. Judaizantes, ustedes quieren cambiar el pacto de Dios, que fue antes de la ley. Y en efecto, hubo un pacto con el pueblo de Israel cuando se le dio la ley. Pero este no anulaba ni cambiaba nada del anterior pacto con Abraham. Esto era otra cosa. Pablo lo explica en el versículo siguiente, porque si la herencia depende de una ley, pues entonces ya no depende de una promesa. Evidentemente. Pero Dios se la concedió a Abraham por medio de una promesa. Si decimos ahora que dependemos de la ley para obtener la promesa hecha 430 años antes, entonces esa herencia no es una promesa de Dios a nosotros, como ya se demostró que sí lo era. La promesa es: yo te daré, yo bendeciré, yo te multiplicaré. La ley es: tú haz, tú no hagas. Son cosas totalmente diferentes. Y Dios se la concede a Abraham por medio de una promesa. ¿Qué le concedió? La herencia, la salvación en Cristo. Se la promete a Abraham, no dependiendo de la ley. No condicionó esa herencia, esa promesa a algo que Abraham hiciera o no hiciera. John Stott dice: la promesa establece una religión de Dios. El plan de Dios, la gracia de Dios, la iniciativa de Dios. Pero la ley establece una religión del hombre, el deber del hombre, las obras del hombre, la responsabilidad del hombre. La promesa que representa la gracia de Dios solo debía ser creída, pero la ley que representa las obras del hombre debía ser obedecida. Totalmente diferente. Y eso es lo difícil de aceptar para nosotros como seres humanos. Porque oímos esto, ¿verdad? Y como dice la Biblia, lo vemos como locura o necedad, salvo que seamos iluminados por el Espíritu, pero lo vemos como una locura. ¿Pero cómo es eso? De que, yo lo tengo y ya. Sí. That's it. Eso es. Es increíble, literalmente, es increíble para nosotros. No lo queremos creer. Es increíble. ¿Por qué? Porque nosotros queremos aportar algo a esto. Y Dios dice, no. Eso es como una herencia. La palabra que se usa aquí para este pacto es diateque, que se utilizaba anteriormente para diferentes cosas, pero uno de los sentidos era testamento. ¿Verdad? Cuando una persona muere, que deja un testamento, y luego de que eso es ratificado, muere la persona, no puede venir alguien a cambiarlo. Entonces Pablo dice, esta herencia te fue dejada a ti.
Para tú recibir una herencia, ¿qué tú tienes que hacer? Te llaman y te dicen, oye, que vaya al juzgado, no sé cómo será eso, que vaya al juzgado no sé qué, que ahí está el abogado fulano, para que reciba la herencia que te dejaron. Bueno, si tú no crees eso, no vas. Si tú crees eso, vas y recibe tu herencia. Tú no tienes que hacer nada. Te la dejaron a ti. Tú no te la ganaste. Esa promesa de Dios es como una herencia, como un testamento para nosotros. No depende de lo que nosotros hagamos. Como herederos, la recibimos. No podemos cambiarla, no podemos añadirle nada. Entonces, Gálatas, si usted tiene que cumplir la ley para recibir esa herencia, entonces no es por fe, no es un testamento de Dios, no es una herencia, no es una promesa hecha a Cristo para que los que están en Cristo puedan recibirla. Una promesa hecha a Cristo, lo decía hace 2 versículos. Dios le promete a Abraham y a su descendencia en singular. ¿Quién? Cristo. La promesa no depende de la ley. En la ley entramos nosotros. Entonces, esa es la promesa, esa es la herencia. Y ahora vamos al versículo 19, que dice, la pregunta lógica. Bueno, pero si es así, yo no diría lógica, pero, ¿verdad? Hay una expresión en inglés que it begs the question. Es como la pregunta obvia. O sea, entonces tú tienes que hacer esa pregunta. ¿Para qué la ley? ¿Para qué fue dada la ley? Fue añadida, dice Pablo, a causa de nuestras transgresiones. Entonces, el propósito de la ley, ¿para qué fue dada? A causa de nuestras transgresiones. Y ya, eso queda clarito ahí. Ahora hablemos de otra cosa. No, ¿verdad? Hay que desempacar esto. Pero antes, yo voy a hacer un paréntesis un poquito largo. Yo voy a leer 7 versos del Salmo 19. Y voy a leer 7 versos del Salmo 19 porque no tenemos tiempo para leer el Salmo 119. Porque el Salmo 119 es muy largo. Entonces yo voy a leer 7 versos del Salmo 19. Del versículo 7 al 14. Dice así. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos son justos. Deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino. Más dulces que la miel y que el destilar del panal. Además, tu siervo es amonestado por ellos, en guardarlos hay gran recompensa. ¿Quién puede discernir sus propios errores? Absuélveme de los que me son ocultos. Guarda también a tu siervo de pecado de soberbia, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y seré absuelto de gran transgresión. Sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Yo no veo aquí a David preguntándose para qué está la ley. Yo no veo aquí a David. Acá, pero ¿y entonces? O sea, ¿qué esta ley? Yo no veo a David así. Y podemos hacer esa pregunta de para qué está la ley. Porque, y de hecho, Pablo la hace y la responde. O sea que es una pregunta válida. Porque hay que saber, o sea, es verdad. Si la promesa estaba antes, entonces llegó la ley. Bueno, pues ¿para qué dio la ley? Eso hay que saberlo y lo vamos a ver. Pero mucha gente nos hacemos esa pregunta, no necesariamente para saber, ¿verdad?
teológicamente, dentro del plan de salvación, o sea, ¿cuál es el rol entonces de la ley? Para cumplirla, ¿verdad? O sea, muchos lo hacemos para saber qué tanto hay que cumplirla. Aunque sepamos que no nos aporte para salvación. ¿Por qué? Porque la vemos pesada. Entonces, si la ley no nos aporta para salvación y yo no tengo que cumplirla toda, bueno, pues un poquito de ese peso yo me quito, ¿verdad? Nos molesta, nos incomoda, como que batallamos con la ley. We wrestle with it, ¿verdad? Peleamos ahí, que la ley va. Yo quisiera comentar esto desde este punto de vista. Si realmente entendiéramos lo malo del pecado, lo ofensivo que es a Dios, la magnitud del insulto a Dios que representa el pecado, y si realmente entendiéramos lo dañino y lo denigrante y antinatural que es el pecado para nosotros, esta pregunta fuera mucho menos frecuente. Esa pregunta fuera como un punto de teología sistemática 3. Sí, porque hay que entender el plan de salvación y tal, pero la gente no se hiciera esa pregunta. Que no estoy diciendo que esté bien si al final no se la hacen, ¿ok? Pero la gente no se la hiciera. ¿Por qué? Porque nosotros estaríamos deseosos de cumplirla y punto, y se acabó ya. Entonces, si yo la quiero cumplir, bueno, pues me da igual. O sea, yo sé que mi salvación es por gracia, yo quiero cumplir la ley como quiera, entonces, ok. No me aporta, yo la quiero cumplir como quiera. ¿Cuál es el rol? Me da igual, igual la cumplo. Pero el problema es que no lo vemos como lo ve David. David sabe lo horrendo del pecado versus lo bueno de la ley. David sabe que la ley, que no nos aplica para salvación, pero David sabe que aplique o no, la ley es un reflejo del carácter de Dios. La ley es una proyección de su persona, de quién es Él. Su ley, su palabra, es una manifestación de ese carácter. La ley describe sus deseos. Nos dice qué Él quiere para nosotros. Nos indica qué Él no quiere para nosotros. Si la ley nos pesa, debería ser porque nos condena al no cumplirla. Pero ya sabemos que no nos condena. Entonces, ¿por qué nos pesa? Si ya sabemos que la ley no nos condena, pero igual nos pesa, entonces es porque amamos mucho nuestro pecado. Esa es la realidad. Nos pesa. La expresión en inglés, we wrestle with it, o sea, como que, ¿sabe? Wrestle es como lucha romana, ¿verdad? Así, estamos ahí peleando. ¿Por qué? Porque amamos mucho nuestro pecado. Esa es la realidad. Yo no estoy diciendo que si pecamos es porque odiamos a Dios. No, yo no estoy diciendo eso. Yo no estoy diciendo que si pecamos entonces es porque amamos el pecado y no a Dios, entonces no somos salvos. No, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo lo que yo dije. Si la ley nos pesa es porque amamos mucho nuestro pecado. Porque no lo vemos como lo malo que es. Porque no lo vemos como la afrenta que es contra Dios. Porque no vemos el daño que nos hace. Eso tiene un nombre. Cuando uno va a una playa y ve un letrero, cuidado, tiburón, ¿verdad? Un error, de hecho, un error de interpretación estadística. Tú dices, bueno, hay tanta gente en esta playa que a mí no me va a pasar. Entonces, el daño del pecado, uno siempre entiende que no, yo puedo un poquito, porque imagínate.
O sea, tampoco va a pasar la gran cosa. Para los que ya no estamos en condenación, que fuimos liberados de la condenación, por no haber cumplido la ley, ¿ok? Que fuimos justificados delante de Dios, fuimos regenerados por el Espíritu Santo, nacimos de nuevo, fuimos crucificados, muertos y resucitados en Cristo. Si la ley nos pesa, es porque amamos mucho nuestro pecado. Si la ley es un reflejo del carácter de Dios, y Dios es santo, Dios es bueno, Dios no tiene nada malo en él, entonces la ley es santa, es buena y no tiene nada malo en ella. Si la ley nos parece pesada, es porque amamos mucho nuestro pecado. Es porque en el centro de nuestro corazón, yo no quiero decir que todo el centro de nuestro corazón, pero vamos a seguir la ilustración de esa manera. Hay un espacio todavía para unos cuantos ídolos que no queremos sacar de ahí. Y esto sí es claro. Dios no comparte ese espacio. La ley no te deja compartir ese espacio. Ahora veremos, para eso está, para eso la mandaron, de hecho. Y yo no digo que no podamos estar batallando con pecado todavía. Pablo en Romanos 7 reconoce que nosotros, cristianos regenerados, todavía batallamos con pecado. Versículo 19, pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y gracias a Dios por Jesús. Y ahí sigue. De hecho, en ese mismo pasaje, Pablo reconoce que la ley es buena. Versículo 16. Pablo dice que el hecho de que no queramos hacer lo malo, estamos reconociendo que la ley es buena. Entonces, sabemos que lidiamos con pecado. Eso es verdad. Eso es verdad. Pero voy a ser enfático, repito otra vez el punto. Si nosotros, los cristianos, creyentes, regenerados, nos pesa la ley, es porque amamos mucho nuestro pecado. Yo me estoy incluyendo ahí. Porque yo tengo ídolos en mi corazón que yo tengo que batallar con ellos todavía. Pero esa es la realidad. Porque la ley es buena. Algunos nos gusta tanto el pecado que tratamos de justificarlo. Nos confrontan, nos justificamos, damos la excusa, ¿verdad? Le buscamos la quinta pata al gato. No, lo que pasa es que el contexto. Esto es evidencia de que amamos más nuestra reputación, amamos más nuestra carrera, trabajo, nuestra familia, amamos más el placer. Esa es la realidad. En el Salmo 119, vamos a ver hasta dónde llegamos. No, mentira, vamos a leer del 1 al 3. Cuán bienaventurados son los caminos, los de camino perfecto. Cuán bienaventurados son los de camino perfecto, los que andan en la ley del Señor. Cuán bienaventurados son los que guardan sus testimonios y con todo corazón lo buscan. No cometen iniquidad, sino que andan en sus caminos. La ley da vida. En ese Salmo 119, David dice 11 veces, pidiendo al Señor que lo vivifique en su palabra, que le dé vida en su palabra, en la ley. Vivifícame en tu palabra, en tus estatutos, en tu ley, en tus mandamientos. Si nosotros lo vemos como un peso es porque no entendemos lo ofensivo que es el pecado a Dios, ni lo dañino que es a nosotros. ¿Por qué? Porque amamos mucho nuestro pecado. Y con eso yo cierro ese paréntesis. Les dije que iba a ser un paréntesis largo,
Pero yo con eso cierro ese paréntesis. Y ahora volvemos al versículo 19. Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de nuestras transgresiones. Recordemos, Pablo está contestando este argumento de los judaizantes, que la ley es necesaria para salvación. Entonces vamos a ver tres cosas aquí. El propósito de la ley, dice, la ley fue dada a causa de nuestras transgresiones. La temporalidad de la ley, porque el versículo 19 dice que fue dada hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa. Y los agentes involucrados. Y ahí vamos a ver la última parte del 19 y el 20, que dice que la ley fue promulgada mediante ángeles por manos de un mediador. Ahora bien, un mediador no representa uno solo, dice el versículo 20, pero Dios es uno solo. Entonces vamos de atrás hacia adelante. O, como dirían muchos de nosotros, vamos de atrás para adelante. Los agentes involucrados. Los ángeles y Moisés. El mediador, que aquí, ¿verdad?, hace referencia, es Moisés. Pablo está queriendo decir que la ley es inferior a la promesa. ¿Por qué? Porque la promesa fue directo de Dios, sin mediadores, sin ángeles. Fue Dios, que se la dio a Abraham, que pasó entre las mitades de los animales. Fue Dios. Pero la ley tuvo otros agentes involucrados. Si hay un mediador, es porque hay dos partes. Moisés tiene al pueblo de un lado y tiene a Dios del otro. Pero cuando Dios le da la promesa a Abraham, no había un mediador, fue directo. No habían dos partes. Había Dios, el que prometía, y un receptor de esa promesa. Es un pacto unilateral de Dios con Abraham. Entonces la promesa es superior a la ley en el sentido de que la promesa es directa y solo dependiente de Dios. No habían dos partes en ese contrato. Entonces eso es lo primero. Lo segundo es la temporalidad. La ley tuvo un inicio y tuvo un fin. Inició cuando fue dada a Moisés. Y aquí dice que fue dada hasta que llegara la descendencia. ¿Quién es esa descendencia? Cristo. Eso es importante para la discusión con los Gálatas. Porque ya estando en Cristo, ya llegada la descendencia, entonces ese propósito de la ley ya se cumplió. Entonces no hay que seguir hablando de eso. Y lo tercero, el propósito de la ley. Juan Calvino y otros después de él decían que habían tres usos de la ley. Yo no voy a necesariamente profundizar en todos, pero 1, mostrarnos nuestro pecado. 2, contener el pecado. Y 3, enseñar al cristiano cómo vivir. Básicamente estos tres. Del tercero, enseñar al cristiano cómo vivir, Pablo va a hablar en los últimos capítulos de la carta a los Gálatas. El segundo, contener, refrenar el pecado, se refiere a la capacidad de la ley de indicar al hombre qué hacer, qué no hacer. Y esto, de alguna manera, puede servir también para evitar, ¿verdad?, para contener, para refrenar que ese pecado se siga, de alguna manera, propagando. Y de hecho, nosotros en Occidente hemos sido bastante beneficiados de esto, porque venimos de un contexto judeo-cristiano donde esta ley se asumía durante mucho tiempo como algo bueno, como algo válido y se trataba de cumplir, incluso por personas no creyentes. Entonces, para eso también funciona. Pero Pablo se está refiriendo al primer uso de la ley, de estos tres, a causa de nuestras transgresiones. Y podemos durar mucho tiempo en este punto, pero si hay algo que podemos concluir rápidamente aquí, es que la ley nunca tuvo el propósito de darnos salvación. O sea, nunca fue dada. Fue dada por nuestras transgresiones. Ya la salvación ya estaba desde Abraham, ¿verdad? Pero entonces cuando llega la ley, ¿por qué? Por nuestras transgresiones. O sea, no tiene nada que ver. Pero de manera resumida, para desempacar esto, la ley vino para mostrar lo pecaminoso que éramos. En Romanos, Pablo amplía esta idea. 6, 7, 8.
La ley nos fue dada para que seamos conscientes al detalle de nuestro pecado, de nuestra maldad. Y fue dada para tener algo contra qué medirnos. Algo que formalmente, ¿verdad? Legalmente. Los términos que Pablo usa aquí en Gálatas son términos legales. Entonces la ley fue dada para que formalmente, a causa de nuestras transgresiones, eso es un término legal, eso es una violación de un estatuto. Entonces, ¿para qué es una ley? Para que veamos nuestro pecado y para que formalmente tengamos algo contra qué medirnos. Mira, aquí está. Tú fallaste contra esto. La intención, dice Stott de nuevo, era hacer evidente la pecaminosidad del pecado, una frase que usa Pablo en Romanos, hacer evidente la pecaminosidad del pecado como una revuelta contra la voluntad y la autoridad de Dios. Para que se haga evidente que esto es una revuelta contra la voluntad, eso es Dios, lo que yo quiero, y la autoridad, esto fue lo que yo te dije que hicieras. Era para hacernos ver que somos muy malos y que por más que queramos, nunca vamos a poder llenar el estándar de Dios. Y que como no lo podemos llenar, estamos justamente condenados. Y que no tenemos otra cosa que hacer que correr hacia Cristo. El domingo que viene vamos a ampliar esa idea. Y con eso reconocer lo maravilloso que es Cristo y su evangelio de salvación por gracia, por medio de la fe, porque no había otra forma de hacerlo. Y la ley fue dada por causa de nuestras transgresiones para que veamos que no hay forma. Es imposible que sea a través de la ley. Una buena ilustración, se la voy al pastor Miguel Núñez. Dice, tú estás en un cuarto oscuro. Tú estás caminando en el cuarto que tiene objetos ahí, pero está totalmente oscuro, tú no lo ves. Entonces tú estás caminando y te va chocando. ¡Pam, pum, pam, pum, pam! Tú no estás viendo los objetos, pero te estás golpeando. Ahora encienden la luz. Ahora tú ves los objetos, pero te sigues golpeando. Te sigues golpeando. Ese es el problema. Que se encendió la luz, me dieron la ley, mira, esto es lo que tienes que hacer. Vamos a decir, bueno, antes yo no sabía, estaba pecando como quiera. Romanos 1, de hecho, dice que los gentiles, del 1 al 3, 1, 2 y 3, que los gentiles tienen la ley de Dios en su corazón. Entonces la gente que estaba antes de que Dios diera la ley, que no tenían ley, igual tenían la ley de Dios en su corazón. Entonces como quiera pecaban y lo sabían. Pero para que quede clarísimo, míralo aquí, eso es lo que tiene que hacer. Entonces yo ahora sé, no, pero antes yo no sabía, ok, no es así, pero ok, toma. Y ni así. Esa luz se enciende para mostrar el estándar que yo no cumplo, pero para mostrar ese estándar con toda claridad, para quitarme las excusas, para demostrar fehacientemente, concluyentemente que yo por obras no puedo. Yo necesito a alguien más. Porque yo no puedo. Y ese alguien es Cristo. Él sí cumplió con todo lo requerido. Él sí llenó ese estándar en nuestro lugar. Y Él sí se hizo maldición por nosotros, veíamos el domingo pasado. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y Pablo entonces sigue diciendo en el versículo 21, bueno, pero si esto es así, entonces, ¿es la ley contraria a las promesas de Dios? De ningún modo. Eso es una negación absoluta. Claro que no, imposible. ¿Cómo se te ocurre decir eso? Pablo es enfático en esta negación. No es contraria a las promesas de Dios. Es que hay que entender
el propósito de la ley no era impartir vida, nunca. Entonces no es contraria, porque no es que, bueno, yo tengo aquí la ley y yo tengo la salvación por medio de la ley, entonces ahora llega la gracia, o yo tenía la gracia y ahora llega la ley y entonces ahora yo tengo que hacer este. No, es que no era para eso. No son contrarias porque no era para eso. La ley nunca la intención no fue, la ley da vida, pero la ley no nos fue dada para impartirnos vida porque Dios sabía que no la podíamos cumplir. Que la ley no nos dé vida no es culpa de la ley. Es culpa de nosotros que no podemos cumplirla. Si nosotros pudiésemos cumplirla, seríamos vivificados por la ley, tendríamos vida por la ley. Porque la ley sí da vida, porque es una expresión del carácter de Dios. Pero como no podemos cumplirla, y Dios lo sabía, cuando Dios nos da la ley, nunca quiso que obtuviéramos vida por medio de la ley. Esa no era la idea. Esa nunca fue la idea. Siempre fue por fe. Abraham fue justificado por la fe. Sus obras no le sirvieron como justicia, fue su fe. Él nunca dependió de la ley. Ni Abraham, ni Moisés, ni nosotros, nunca. Nadie ha dependido de la ley para vida. Porque ninguno de nosotros podemos cumplirla, salvo Cristo. Bueno, pues entonces nos olvidamos de la ley. No. Dice el versículo 22, la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a todos los que creen. La ley, ya vimos que no hacía, no es capaz de dar vida, no es capaz de dar salvación, porque nosotros no podemos cumplirla. Pero ¿qué sí hace la ley? La ley encierra todo bajo pecado. Todo. Nosotros, nuestras obras, la creación inclusive. Vino a mostrar que estábamos condenados. La ley vino a que no quedara duda, a encerrar todo bajo pecado. Mira la ley aquí. Ahora compara todo esto con esto. No hay, no se puede, no llega, se queda corto. ¿Cómo se te ocurre pensar eso? Pero tú la has leído bien. Es imposible. Y la Escritura eso es lo que hace, que lo encierra todo bajo pecado. Pero nosotros no podemos ver esto si no tenemos la ley. Entonces Dios la da a causa de nuestras transgresiones. La realidad es que, contrario a lo que se quisiera comúnmente hoy, por decirlo así, nosotros no tenemos el Evangelio si no tenemos la ley. Porque el Evangelio es la buena nueva. Nueva, una noticia que no sabíamos antes, y buena, porque es buena para nosotros, porque estábamos condenados, pero si no tenemos la ley, entonces pues no estamos condenados. Entonces no podemos tener el Evangelio si no tenemos la ley. No podemos apreciar el Evangelio hasta que realmente entendamos que estábamos en una posición de condenación irrevocable de donde no nos sacaba nadie. Solo Cristo. La Escritura lo encierra todo bajo pecado. Solo Escritura. Para que solo a través de la gracia, solo la gracia, para que solo en Cristo, solo Cristo, para que solo a través de la fe, sola fide, podamos obtener salvación.
Ahí va un amén. No podemos aportar nada. Si fuera por nuestras obras, entonces nos llevaríamos algo de crédito. Por una obra. O sea, nuestro corazón pecaminoso, ¿qué va a hacer? Vamos a llegar allá, ¿verdad? Decimos, no, espérate, pero es que si yo no hubiera hecho eso, esa sola cosita, esa sola, una nada más, del 99.99999% de la salvación, ese 000 no sé qué, que queda, ese solito, entonces vamos a llegar allá a decir que no, pero que si yo no hubiera hecho eso. Y si hay algo que Dios no comparte es su gloria. Él le promete a Abraham, antes de la ley, el paz entre los animales, Él garantiza la promesa, Él nos da la ley para que quede clarísimo de que Él cumplió la ley, Él murió en nuestro lugar, Él resucitó de entre los muertos, Él nos hizo morir y resucitar con Él. El mérito es todo de Él, cero de nosotros. Soli Deo Gloria. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, por tu Espíritu que se mueve entre nosotros, Señor, y nos abre el entendimiento, nos ilumina nuestro corazón y nuestra mente para entender. Por medio de la ley, nuestra condenación, nuestro estado de pecaminosidad, de maldad. Y gracias, Señor, porque tenemos la ley ahí para ver eso, porque no queremos, no debemos querer estar todavía con pecado y con la ley podemos verlo. Padre, pero la ley tú la diste no para darnos vida, sino para mostrarnos la necesidad que tenemos de ti. Padre, como vimos esto hoy, yo te quiero pedir que si tú has abierto el entendimiento de alguna persona en el día de hoy, tú puedas hablar a su corazón. Si tú le has mostrado a alguien que estaba condenado en pecado, que esa ley perfecta, ya yo no soy capaz, yo nunca lo fui, pero ahora yo sé que no soy capaz de cumplirla, que yo nunca voy a llenar ese estándar. Pero gracias Dios, porque tú provees la persona de Cristo, para que por tu gracia, por medio de la fe puesta en Cristo, nosotros podamos obtener nuestra justificación, podamos ser considerados justos delante de ti y obtener nuestra salvación. No por lo que hagamos hecho, Señor, sino por lo que tú hiciste. Si tú has entendido esto en el día de hoy, yo te pido que tú le ores al Señor, le des gracias al Señor, le pidas al Señor que te siga guiando.
Le pides al Señor más entendimiento de su palabra. Gracias, Padre, por tu amor infinito. Gracias, Padre, por tu terquedad, por lo obstinado que eres. Porque tú no nos dejas, como cantábamos esta mañana, que tu fidelidad sigue persiguiéndonos. Gracias, Señor, porque tú eres fiel. Tú eres fiel a tus promesas. Tú eres fiel a tu pacto. Gracias, Señor, porque lo pensaste todo, no improvisaste nada. Gracias, Señor, por tu palabra que nos enseña eso de una manera tan clara. Y ayúdanos, Señor, a vivir, como decíamos, de una manera digna de esto. A vivir de una vida en respuesta a este increíble amor de ti hacia nosotros. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.